Seguimos aquí en Poder Pensar, le estamos dando la bienvenida al diputado Luis Puig del Frente Amplio para hablar de un proyecto polémico por lo menos desde la mirada de los empresarios y de las cámaras empresariales que han salido al cruce. ¿De qué estamos hablando? Bueno, un proyecto que tipifica el delito por falta de prevención en el caso de la seguridad laboral y que puede llevar a prisión incluso a empresarios por no cumplir con esas medidas impuestas en los reglamentos. Le damos las gracias a Puig por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Se decía por allí, y me anoté por acá algunas declaraciones de algunos empresarios y cámaras empresariales. Ignacio Tegui de la Cámara de la Construcción decía: quisieron hacer una cosa mejor, pero terminaron haciendo una peor. Él dice, por ejemplo, un trabajador que falleció hace pocos días limpiando vidrios en el Ministerio de Trabajo, ¿quién tendría que ir preso? ¿El dueño de la empresa o el ministro? Bueno, en primer lugar, ustedes decían un proyecto polémico. Bueno, afortunadamente se instaló en el país una polémica sobre este tema. Nosotros tenemos una crónica roja que ha pasado absolutamente desapercibida. Y esa crónica roja dice que muere un trabajador por semana en accidentes de trabajo. Cada 2 días un trabajador queda con una discapacidad permanente que lo va a acompañar al resto de su vida. Hay más de 50.000 accidentes laborales al año y en realidad eso es algo que merece la atención del conjunto de la sociedad. Parecería ser que los empresarios no se dieron cuenta de esta situación todavía y para nosotros es imprescindible articular una serie de elementos. El primer elemento es sensibilizar sobre el tema. El primer elemento es analizar si en un país que tiene 1.500.000 trabajadores como población económicamente activa es admisible que se nos muera un trabajador por semana en accidentes de trabajo y cada 2 días alguien quede con una discapacidad permanente. Es a partir de allí que desde el movimiento sindical, desde el Frente Amplio, se comenzó a trabajar en un proyecto que legislara sobre la necesidad de incorporar la acción penal cuando se desconocen las leyes, las normas de prevención. Incluso antes del accidente, ¿no? que es básicamente lo que cambia, yendo a la prevención y no a cuando el accidente ya se produjo. Exactamente. Yo le planteé un poco la génesis del proyecto. Cuando nosotros presentamos hace ya un año en la Comisión de Legislación del Trabajo un proyecto sobre legislación laboral penal, bueno, allí convocamos a todos los actores. Convocamos a las cámaras empresariales, al movimiento sindical, a la Cátedra de Derecho Penal, al Instituto del Derecho al Trabajo. Vinieron varias de las cámaras empresariales. Las cámaras empresariales por unanimidad dijeron: esto es un disparate, no hay por qué legislar, no hay necesidad, ya está cubierto esto, ya existen las normativas. Sin embargo, murieron 62 trabajadores en accidentes de trabajo el año pasado. El año pasado no hubo ninguna acción penal a pesar de que murió más de un trabajador por semana. Para remitirnos a una situación en que un empresario haya sido procesado por provocar la muerte de trabajadores, tenemos que remitirnos al Hotel Juncal de hace unos años. Un derrumbe que hubo en un trabajo allí en una obra, ¿verdad? Exacto. ¿Y eso qué era? Eso era una obra clausurada por el Ministerio de Trabajo porque no se cumplían con las normas de seguridad. Estando la obra clausurada, la empresa siguió trabajando, se produjo un derrumbe, murieron 2 trabajadores de la construcción. ¿Y por qué hubo acción penal allí? ¿Por qué el responsable de la obra fue procesado? Porque era reincidente, porque ya tenía otro accidente mortal en una obra anterior. Por eso actuó la justicia. Entonces nosotros decíamos, conjuntamente con la sensibilización, con la fiscalización del Ministerio de Trabajo que está aumentando, generar una norma de carácter penal que está a la altura de las legislaciones más avanzadas del mundo, que establezca el delito de peligro. Nosotros habíamos presentado un proyecto anterior que fue, bueno, las cámaras empresariales cuestionaron el anterior, cuestionan este y van a cuestionar cualquier proyecto que tienda a defender la vida de los trabajadores. Déjeme poner un ejemplo, porque hay por allí también en esos planteos que hacen los empresarios de el caso de, ponemos una mucama que esté limpiando, una empleada que esté limpiando vidrios y alguien detecte que lo está haciendo en una situación riesgosa
¿quién iría presa? Lo plantearon también los empresarios. ¿El ama de casa debe ir presa porque esa empleada no está? Cuéntenos el proyecto, ¿qué dice en ese sentido? Bueno, en realidad yo creo que por el absurdo, las cámaras empresariales intentan desdibujar el proyecto. El proyecto lo que dice es que el que infringiendo las normas de seguridad y las acciones de resguardo y estando legalmente obligado, provoque una situación de peligro concreto que ponga en peligro la vida, la salud o la integridad del trabajador, tendrá responsabilidad penal. ¿Qué quiere decir esto? En los contratos de trabajo, en el convenio de trabajo, quien tiene la potestad de organizar el trabajo y decir esto se va a hacer de tal manera es el empresario. Eso es algo que las cámaras empresariales han reclamado desde siempre, que les pertenece la discrecionalidad de organización del trabajo. ¿Qué se pretende con este proyecto? Bueno, generar un ámbito de prevención. Pero permítame decir que en el proyecto anterior, que fue criticado por las cámaras, la Cátedra de Derecho Penal y el Instituto del Derecho al Trabajo dijeron: no nos parece adecuado la forma que está redactado el proyecto. Sobre todo porque hay legislación muy avanzada en el mundo, como el caso del derecho español, francés, el británico, el venezolano, el peruano, que establecen un mecanismo de prevención, o sea, tipifican el delito de peligro. Fuimos a investigar esa legislación comparada y en definitiva llegamos a la conclusión de que esa es una norma que nos permite avanzar en prevención. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? ¿Que vayan empresarios presos? Bueno, yo no he escuchado que haya una gran situación de empresarios presos en España o en el Reino Unido. ¿Qué es lo que hace esto? Ayuda primero a generar un mecanismo de prevención, a evitar los accidentes, que es lo que nos preocupa. Entonces, los sectores empresariales dicen, bueno, pero las leyes no son las que van a evitar. Claro que no. La ley es un componente. Pero hay otros componentes. Plantean por allí también el tema de la discrecionalidad del juez que actúe, ¿no? Porque allí creo que aparece en el propio proyecto la figura de legalmente responsable, la persona legalmente responsable. Y ellos dicen allí, bueno, ¿quién es legalmente responsable? Porque de repente puede ser un funcionario jerárquico de una empresa quien sea el responsable y termine preso y no el propio empresario, o como poníamos el caso del Ministerio de Trabajo, ¿quién es el responsable en ese caso de un trabajador que fallece limpiando los vidrios de una institución pública? Bueno, en primer lugar yo les aconsejaría a los empresarios que leyeran la ley 5032, que es de 1914, creo que han tenido tiempo de leerla, donde describe con absoluta claridad quién es el legalmente obligado. Es el empresario el que está obligado a generar un mecanismo de resguardo, de protección del trabajador. Siempre la organización del trabajo está definida por el empleador. Usted me podrá decir, hay veces que los trabajadores no cumplen con las normas de seguridad. Es cierto, el movimiento sindical viene realizando una campaña de sensibilización sobre el tema. Pero además, los empresarios tienen la potestad, cuando existe un incumplimiento por parte del trabajador de las normas de seguridad que pueda poner en riesgo su vida, su integridad física o su salud, en definitiva poder actuar para corregir esa situación. En el caso de muchas de las muertes de accidentes que usted decía se dan en el ámbito laboral, tienen que ver con la industria de la construcción, ¿verdad? En ese caso, ¿quién es el responsable? ¿Es la empresa constructora, el dueño de la empresa constructora? ¿Es el arquitecto que está al frente de la obra? Bueno, en primer lugar, a mí me parece que es importante porque eso que usted describe es lo que automáticamente uno piensa cuando habla de accidentes de trabajo mortales, que la mayor cantidad se da en la construcción. Y en realidad, como en la construcción hay un sindicato fuerte que denuncia, que para cuando muere un trabajador, que genera discusión para que se elaboren decretos, normas de seguridad, que ha logrado delegados de seguridad en obra, en la construcción han bajado la cantidad de accidentes mortales. La mayor cantidad de accidentes mortales y de riesgo y de pérdida o amputación de piernas, brazos o esas secuelas permanentes que yo le decía, son en el medio rural. En el medio rural donde hay una fiscalización que es mucho más dificultosa, donde se respetan menos las leyes, y esto yo sé que la asociación rural se va a enojar, pero es así. Recién ahora se empieza a respetar la ley de 8 horas
después que tiene una vigencia de casi un siglo en el país, y en definitiva es en el medio rural donde se provocan la mayor cantidad de accidentes mortales. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos planteando? Generemos una cultura de prevención en el trabajo, y con este proyecto no nos van a poder decir que este proyecto es algo disparatado. Bueno, este proyecto es muy parecido a la legislación española. Hoy un empresario decía, estamos copiando, porque ahora ya se quedaron sin argumentos, estamos copiando. No, no estamos copiando, porque si copiáramos la integridad de lo que dice la legislación española, estaríamos generando la acción penal también por violación a la libertad sindical como está en la ley española. Acá estamos hablando de defensa de la vida. Diputado, gracias por haber venido y seguramente vamos a seguir conversando de este proyecto a medida que vaya avanzando allí en el Parlamento. Como les decíamos, ha generado ya una polémica y seguramente se seguirá hablando de esto. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos, nosotros vamos cerrando el programa aquí. Nos vamos a reencontrar la semana que viene con más temas de actualidad.